Vamos a comenzar explicando las consideraciones generales que tenemos que tener en cuanto a la manipulación de las distintas formas farmacéuticas y en este caso de las formas sólidas de administración oral. Vamos a comenzar hablando primero de los comprimidos. En este video vamos a repasar número uno los comprimidos, luego los comprimidos recubiertos con película, luego los comprimidos sublinguales, los comprimidos liofilizados, los comprimidos efervescentes, los comprimidos de gelatina dura, de gelatina blanda, las cápsulas en gránulos de recubrimiento entérico y las cápsulas o comprimidos de liberación controlada. Entonces, comenzando primero con los comprimidos, pues los comprimidos en general no se van a ranurar. Vamos a ranurar los comprimidos en los cuales se especifique claramente que se pueden ranurar. No se van a triturar en general, pero los que no tienen cubierta sí se pueden triturar y una vez que se trituran se pueden disolver en 10 a 30 ml de agua. Algunos comprimidos se van a disolver y van a formar una suspensión, la cual se tiene que agitar antes de administrar. Y hay algunos medicamentos que se tienen que dispersar en agua o que se dispersan en agua y que no es necesario que sean triturados. Eso en el caso de los comprimidos. En el caso de los comprimidos que están recubiertos con una película o grajeas, pues esta película va a tener ciertas finalidades. Dentro de las finalidades de esta película podremos mencionar que, número uno, puede evitar el sabor desagradable que tienen ciertos medicamentos, como por ejemplo el ibuprofeno. Número dos, esta película le va a brindar protección al principio activo de la luz. Y número tres, podríamos mencionar que también protege de efectos locales o irritantes que provoca el medicamento. Entonces, en el caso de estos medicamentos comprimidos recubiertos con película, no se deben partir porque eh, representan mucha dificultad al momento de fraccionar el medicamento. Y también estos medicamentos pueden producir lesiones al momento de tragarlos. En el caso de los comprimidos sublinguales, estos comprimidos están diseñados para que los fármacos se absorban en la mucosa sublingual y esto lo que ayuda o lo que propicia es evitar el primer paso hepático. Y cuando se evita este primer paso hepático tenemos un efecto más rápido y un efecto más intenso del medicamento. Estos en general no se tienen que triturar, solo se realiza la colocación o se administran de forma sublingual los medicamentos. En el caso de los comprimidos liofilizados o bucodispersables, estos van a disolverse al momento de ponerse en contacto con la saliva. Eh, Dentro de sus ventajas serán que pues, no se va a necesitar agua al momento de administrar el medicamento, son más fáciles de tragar y estos sí se pueden disgregar en pequeñas cantidades de agua pudiendo quedar como partículas en suspensión, pero hay que tener en consideración que al momento de que los pacientes tengan, por ejemplo, un paciente que tenga una sonda de alimentación va a ser más difícil eh, con tener a un paciente con estos medicamentos porque pueden provocar riesgo de obstrucción de esta sonda. Ahora, hablando acerca de los comprimidos efervescentes, estos se tienen que disolver y se tienen que administrar una vez que sean desgasificados. En el caso de las cápsulas de gelatina dura, estas se tienen que abrir y se tiene que mezclar su contenido. Se puede mezclar con agua o con comida y luego se procede a la administración. En el caso de las cápsulas de gelatina blanda, estos van a contener el principio activo en forma líquida y en general deben tragarse enteras en el caso de las cápsulas de gelatina blanda, no se tienen que abrir. Ahora, también tenemos que hablar de las cápsulas o comprimidos con recubrimiento entérico. Ahora, ¿cuál va a ser esta finalidad de este recubrimiento entérico? Porque no todos los medicamentos lo van a tener. La finalidad es que propicia o actúa a nivel de la liberación del principio activo. Esta liberación se va a realizar en un sitio concreto del intestino delgado. Estas no se tienen que triturar y se corre el riesgo de que sean ineficaces porque el fármaco se puede degradar en el estómago o se puede degradar antes. Pueden haber alteraciones gastrointestinales que propicien que el fármaco no sea tan eficiente. Luego tenemos las cápsulas con gránulos de recubrimiento entérico. Este recubrimiento entérico tiene la
finalidad también de que el principio activo se libere en un lugar determinado del intestino delgado y tampoco se tienen que triturar, pero se pueden abrir las cápsulas y mezclar los gránulos con líquido o con alimentos. Y dentro de estos alimentos o dentro de estos líquidos se podría mezclar con zumo o con yogur. Y por último están las cápsulas o comprimidos de liberación controlada, también denominados de liberación sostenida, de liberación prolongada o de liberación retardada. Estas están diseñadas para que el principio se vaya liberando en el transcurso del día y que se mantenga su efecto durante cierto tiempo. Estos productos en general no se tienen que triturar y se corre el riesgo de que tengan un efecto tóxico por la liberación repentina de una dosis que no es de una dosis al momento de que no se utilice el medicamento de la forma correcta. Eh, Algunos sí se pueden ranurar, perdón, se pueden fraccionar, pero no hay que masticarlos y no hay que triturarlos. Esto son las consideraciones generales en cuanto a la manipulación de las distintas formas farmacéuticas sólidas de administración oral. Ahora vamos a hablar cuándo tomar los medicamentos. Entonces, algunos pacientes nos van a preguntar cuando nosotros damos un tratamiento, ya sea crónico o agudo, en qué momento van a tomarse los medicamentos, en qué horario, si lo toman con comida o no. Y esto también a nosotros, al momento de darle esta información a los pacientes, nos pueden ayudar a que sea una estrategia para que el paciente se adhiera al tratamiento. Entonces el paciente lo va a relacionar ya sea a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, se va a acordar de tomar su medicamento, y esto es importante para evitar interacciones o efectos adversos, que el paciente tenga el conocimiento del mismo. Y existe un término que se llama cronoterapia, que es la práctica de adecuar el horario de administración de las dosis en relación con los ritmos circadianos, que esto nos va a ayudar a mejorar la eficacia del tratamiento y minimizar los efectos adversos del mismo. También esto es importante en los tratamientos crónicos, donde es preferible el horario de administración se relacione con las comidas, para que el paciente no se le olvide tomar su medicamento. Entonces, algunos ejemplos son los AINES, que algunos dicen que tomarlos junto con la comida va a disminuir los efectos gastrointestinales, pero no hay estudios que todavía demuestren que el aumento del consumo de AINES con alimentos va a disminuir el daño gástrico producido por los mismos. En el dolor agudo, los AINES, o especialmente el ibuprofeno, se pueden tomar con el estómago vacío y puede obtener un efecto analgésico más rápido. Y los pacientes con estudios con riesgo de úlceras se benefician más del uso profiláctico de un inhibidor de la bomba de protones en lugar de tomar los AINES con medicamentos. También están los antibióticos, que se pueden distribuir en tomas, las tomas en intervalos regulares dentro de las horas de vigilia del paciente. También hay un estudio que dice que la citromicina se absorbe mejor si se administra con el estómago vacío. En cuanto a los antidepresivos, algunos de estos van a tener efectos sedantes. Entonces se recomienda que el uso de antidepresivos se realice en horas de la noche para que este no tenga una repercusión en el ciclo en el desempeño académico o laboral del paciente. La mayoría de los inhibidores selectivos de los receptores de serotonina pueden causar insomnio, entonces estos se van a recomendar tomarlos por la mañana. En el caso contrario de la paroxetina o la fluvoxamina, que puede causar somnolencias, entonces estos se recomiendan tomarlos por la noche. También están los antihipertensivos, que como sabemos, la presión arterial tiene un ciclo circadiano, entonces durante la noche esta disminuye y los pacientes están acostumbrados a tomar los antihipertensivos en la mañana, pero hay estudios que dicen que la administración nocturna del tratamiento antihipertensivo se asocia a una disminución significativa de la morbimortalidad cardiovascular. Vamos a continuar hablando sobre en qué momento del día debemos indicar a nuestros pacientes pues que se tomen ciertos medicamentos. Vamos a iniciar hablando sobre los corticosteroides. En el caso de estos, pues tienen una liberación que cumple un ciclo circadiano, por lo cual es indicado que, que estos se tomen
en las primeras horas de la mañana, sobre todo junto a las comidas, porque de esta manera pues vamos a mimetizar la producción normal de cortisol, así como también vamos a minimizar la supresión adrenocortical. Otros medicamentos importantes de conocer son las estatinas, pues ya sabemos que estas actúan más que todo en aquellos pacientes con hipercolesterolemia. En el caso de la biosíntesis del colesterol, pues también tiene o cumple un ciclo circadiano, sobre todo en la noche, en aquellas horas de medianoche a 6 de la mañana, por lo cual se ha indicado en muchos estudios que estas se administren durante la noche. Sin embargo, existen muchos estudios comparativos entre aquellos pacientes que han utilizado las estatinas o estos medicamentos de manera cronomodulada, es decir, únicamente en la noche, con aquellos que los han utilizado en cualquier otro momento del día. Y no se han encontrado, pues, eh, significaciones clínicas respecto uno del otro, por lo cual el uso de las estatinas en cualquier horario del día va a depender más que todo de la adherencia que nuestro paciente pueda tener. Otro grupo de medicamentos que es importante conocer porque es uno de los que siempre se utilizan bastante son los inhibidores de la bomba de protones. Estos, pues su indicación de en qué momento del día deben tomarse va a depender más que todo de la indicación, o sea, para qué o contra qué se está utilizando, así como también pues de la preferencia del paciente, porque es una parte importante siempre a conocer. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que lo utilicen para reflujo gastroesofágico, pues estas deberían tomarse una media hora antes de la primera comida del día, debido a que esto, en caso de que los pacientes tengan un incumplimiento de esta indicación, pueden llegar a tener incluso una enfermedad de reflujo gastroesofágica refractaria al tratamiento. En el caso de que el paciente sea que refiere más síntomas nocturnos, pues estas deberían tomarse antes de la cena. Existen también pues muchos otros medicamentos que deberíamos conocer pues en qué momento utilizarlos o recomendar utilizarlos, como en el caso de los bisfosfonatos. Estos deberían utilizarse 30 minutos antes de la primera ingesta. En el caso del hierro, pues antes o durante las comidas. En el caso del hierro también es importante pues preguntar sobre los síntomas gastrointestinales que estos pueden producir o que este puede producir, por lo cual va a depender de eso también la recomendación. Y pues en el caso de las sulfonilureas, ya sabemos que dentro de esas está la glibenclamida, un medicamento bastante utilizado en aquellos pacientes diabéticos. Recomienda que se utilice junto a la comida, debido a que tiene pues un alto riesgo hipoglicemiante. El siguiente apartado del cual hablaremos es de las interacciones entre los medicamentos y los alimentos, reconociendo que muchas veces los medicamentos se toman con las comidas, antes de las comidas o después de una comida, o se aplica el medicamento en esos tiempos. Por ende, es importante saber qué interacción puede tener entre el alimento y el fármaco. Así también es importante reconocer que muchas veces el fármaco puede potenciar el estado nutricional o el estado nutricional puede afectar el efecto farmacológico. Por ejemplo, en una deficiencia o una desnutrición proteico-calórica va a hacer efecto en la absorción de los fármacos de una forma negativa. Hablemos entonces un poco de las deficiencias que pueden haber entre algunos medicamentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del aceite mineral, vamos a ver que hay nutrientes afectados como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina K. Cuando hablamos del ácido para aminosalicílico, vamos a ver que hay una afectación en los nutrientes como los folatos y la vitamina B12. Cuando hablamos de antiácidos con aluminio específicamente, habrá efectos sobre el calcio, sobre el cobre, los folatos, el fósforo y el hierro. Cuando hablamos sobre el ácido valproico y las carbamazepinas, habrá un efecto sobre la vitamina D. Cuando hablamos sobre el cloruro de potasio, hay interacción con la vitamina B12.
La colchicina, por su parte, hace efecto o afecta al potasio, al sodio, la vitamina A y la vitamina B12. La colesterolamina o el colestipol hace efecto negativo sobre los folatos, los hierros, la vitamina A, la vitamina B12, la vitamina D y la vitamina K. Por otro lado, los diuréticos hacen efecto o afectan los nutrientes tales como calcio, magnesio, potasio y zinc. La fenitoína, el fenobarbital o la pirimidona afectan el calcio, los folatos. Para continuar la parte de los medicamentos y los trastornos de absorción que estos pueden generar, tenemos la familia de los glucocorticoides. Estos van a interferir en la absorción del calcio y la vitamina D. Se ha visto que los glucocorticoides son un grupo de fármacos que se emplean muy frecuentemente en la práctica médica por su indiscutible utilidad. La osteoporosis inducida por esto supone el principal efecto adverso derivado de su administración sistémica y prolongada, constituyendo la causa más frecuente de osteoporosis secundaria. Vamos a hablar un poco acerca de las interacciones farmacológicas. Una interacción se va a considerar clínicamente relevante cuando la actividad terapéutica o la toxicidad del fármaco se modifiquen de tal manera que necesitemos ya sea un reajuste en la dosis del fármaco o una intervención secundaria, ya que ésta presenta varias reacciones adversas o falta de la eficacia del fármaco. Las interacciones clínicamente significativas son difíciles de predecir, pero pueden ocurrir en ciertas situaciones con ciertos fármacos, como por ejemplo aquellos que tienen un estrecho margen terapéutico, también aquellos que tienen una curva dosis-efecto de gran pendiente, de forma que cambios pequeños produzcan grandes efectos, o fármacos que requieren una concentración plasmática sostenida, como por ejemplo con el uso de antibióticos, donde se tiene que mantener por encima de la concentración mínima inhibitoria. Entonces tenemos algunas interacciones, alimentos, medicamentos relevantes, como por ejemplo alimentos ricos en vitamina C, estas mejoran la absorción del hierro, alimentos ricos en vitamina E y en ácidos grasos omega 3, estas aumentan el riesgo de sangrado cuando son utilizados en conjunto con anticoagulantes, alimentos ricos en vitamina K, que estos antagonizan el efecto de anticoagulantes dicumarínicos, alimentos ricos en potasio, que estos aumentan el riesgo de hiperpotasemias al utilizarlos en conjunto con IECAs, ARA2 y diuréticos, ahorradores de potasio. Estos incrementan el riesgo de arritmias y de ataques cardíacos. También tenemos alimentos y bebidas fermentadas ricas en tiramina, que estas aumentan el riesgo de crisis hipertensivas en pacientes que se estén tratando con IMAOs, como por ejemplo isoniazida, linezolid y selegilina. Entre otros fármacos que tienen interacciones farmacológicas con el alcohol, encontramos la grisofulvina, la isoniazida, el metronidazol y la nitrofurantoína, las cuales tienen un efecto antabús por inhibición del metabolismo del alcohol. Este efecto antabús, ¿verdad?, el mismo conocido por el fármaco disulfiram. También tenemos la isotretinoína, que la ingesta excesiva de alcohol puede aumentar los niveles de triglicéridos. El metamizol, en el cual el alcohol aumenta su efecto depresor. Procinéticos como la clevoprida, levosulpirida y metoclopramida también van a verse afectados de manera en el que se potencia su efecto sedante. Y el verapamilo, el cual potencia el efecto del alcohol. Las interacciones más relevantes de fármacos con alcohol. El primero en mencionar los AINES, estos aumentan el riesgo de la hemorragia gastrointestinal. El acenocumarol, en el caso de las ingestiones agudas de alcohol, va a inhibir su metabolismo aumentando el riesgo de sangrado. En el caso de los antihipertensivos como los nitratos, el efecto vasodilatador del alcohol va a potenciar su efecto hipotensor, sobre todo al inicio del tratamiento, y por el contrario, en aquellos consumidores crónicos va a producir un aumento de la tensión arterial, reduciendo la efectividad del tratamiento. En el caso de la colchicina, la ingesta excesiva de alcohol puede aumentar el riesgo de toxicidad. Y en el caso de los depresores del sistema nervioso central, como antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos opioides, anticonvulsivantes y antihistamínicos H1, lo que va a hacer el alcohol es que va a aumentar su efecto depresor. Finalmente, se brindan 8 medidas de prevención para minimizar las interacciones entre alimentos y medicamentos. La primera siendo revisar la dieta del paciente.
Claro, hay que tener un especial cuidado si es alguna dieta en específico, si está tomando algún tipo de suplemento dietético o de planta medicinal para poder valorar así las interacciones que tengan con los medicamentos. La segunda recomendación es evitar cambios bruscos. Esto se refiere a cambios en la alimentación, especialmente en esos pacientes crónicos que toman medicamentos de estrecho margen terapéutico o de alto riesgo, que son ancianos, polimedicados, personas con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. La tercera recomendación es poder informar adecuadamente a nuestros pacientes sobre cómo tomar los medicamentos en relación con sus comidas. La cuarta recomendación es tomar todos los medicamentos orales con agua, de preferencia a la misma hora y de igual forma en relación a los alimentos. La quinta recomendación es que cuando se recomiende dar un fármaco con un alimento, se debe hacer durante o inmediatamente después de ingerir los alimentos, no tanto así antes o mucho después. Otra de las recomendaciones es que cuando se indica un medicamento en ayunas o fuera de las comidas, esto se refiere a que es en un momento donde el estómago esté vacío, por lo menos 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Y la última recomendación es valorar siempre la necesidad de tomar suplementos vitamínicos. Eso especialmente en aquellos pacientes que toman medicaciones de forma crónica y esas pueden causar un déficit de vitaminas, como ya lo vimos. Por ende, se puede suplir para poder reabastecer esas necesidades.